Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata. Escúchenos de lunes a viernes de 9 a 9:30 de la mañana por Radio Bucarica 1050 AM. Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. La hora nacional. Las 9:03, director, de ya hoy lunes 24 de noviembre del 2025, director. Bueno, muy bien, Nelson Rodríguez Plata, orgulloso de estar aquí, vivos, activos y productivos, y como siempre, muy bendecido por el Señor. Regáleme el número de WhatsApp ya de la cabina, el celular, para que si algún oyente quiere llamar hoy a nuestro invitado, que es el psicólogo clínico, doctor Samuel Cárdenas Torres, lo haga. ¿Cuál es el número de la cabina, señora Nelly? 304-353-3465. 304-353-3465. Hoy de lujo, arrancando con toda la energía, porque tenemos un invitado de lujo, un invitado que usted no se puede perder un solo segundo. Nos vamos a alguna pregunta. Tenemos invitado, pero salvémoslo primero, ¿le parece bien? Por supuesto que sí, señor. Al doctor Samuel Cárdenas Torres, psicólogo clínico, lo venimos anunciando. Doctor Samuel, acompañado de su querida esposa, la doctora Sabina Andrea Moreno Mendoza, contadora profesional. Samuelito, bienvenido. Le digo Samuelito de cariño porque hace muchos años nos conocimos cuando él era un niño, luego estudiante, luego profesional, y hoy en día un psicólogo de los mejores y más reconocidos en Colombia y América Latina. Bienvenido, muy buenos días. Don Nelson, muy buenos días. Señora Nelly, un gusto estar aquí. Gracias por permitirse este espacio porque es para ayudarle a la comunidad y es lo que ustedes hacen constantemente. Y entonces vamos a la pausa y entramos en materia porque traemos invitados, testimonios. Si un oyente quiere llamarnos, ya tomamos el número telefónico, el WhatsApp, tenemos las redes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Regáleme la hora, señora Nelly, tenga la bondad. Las 9:11 de hoy, 24 de noviembre del 2025. Hoy es lunes, no se les olvide. Bueno, si algún oyente desea llamar o enviar su mensaje, que lo haga a qué número de WhatsApp, señora Nelly, por favor. 304-353-3465. 304-353-3465. O si desea escribirnos a través de las redes sociales, tenemos mi Face, periodista Nelson Rodríguez Plata. Doctor Samuel, hicimos un recorrido con mi bella esposa, la señora Nelly, acompañando pues a muchos amigos y echamos el material de trabajo para preguntarle a ellos precisamente, bueno, sé que le preguntaría al doctor Samuel si lo tuviera al frente como psicólogo. Entonces arranquemos con la señorita Joana, que es una joven universitaria, pero que ya es profesional y labora en una reconocida clínica de la ciudad. Adelante, por favor. Preparados estamos para seguir el diálogo con el doctor Samuel Cárdenas, nuestro psicólogo de cabecera, en esa importantísima sesión de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Los jóvenes son noticia y también tienen inquietudes, preguntas y dudas. Su nombre, por favor, y qué le preguntaría al doctor Samuel. Bienvenida. Hola, mi nombre es Joana y me gustaría saber, yo, siendo una mujer joven que sufro de ansiedad, me gustaría saber por qué últimamente los jóvenes sufrimos tanto de ansiedad y antes no era una enfermedad tan común o tan sonada como ahorita. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Ahora, primero no es una enfermedad, ¿no? Lo primero que hay que aclarar, es una condición. Todos tenemos, en nuestra vida tenemos alarmas y esa es una alarma. El miedo no es algo malo, el miedo es una forma como nosotros enfrentamos situaciones complicadas. Lo que pasa es que cuando se vuelve recurrente, llegan a los espacios de ansiedad. De hecho, una manera muy sencilla de definir la ansiedad es el miedo a algo, por ejemplo, las fobias. La fobia es un tipo de ansiedad. Entonces, ¿por qué ahora, la pregunta que ella hace, ¿por qué ahora los muchachos tienen más ansiedad? Es porque están desconectados. Ellos se desconectaron y en su proceso de vida no han sabido enfrentar muchas cosas. Los papás últimamente han generado una sobreprotección que no les han permitido enfrentarse a la realidad de la vida. Entonces todo les frustra. Y tienen una cosa que se denomina ahora, los papás lo llaman de otra manera, pero realmente se llama, es una baja tolerancia a la frustración. Los muchachos ahora tienen baja tolerancia a la frustración y eso lleva otros problemas, acarrea otros problemas. Cuando los muchachos tienen baja tolerancia a la frustración, generan depresión y generan ansiedad. Y eso luego termina con otro tema que va a ser muy interesante que vayamos a tratar, don Nelson, y es la ideación suicida y, bueno, de ahí para allá el resto de problemas que vienen. ¿Hay algún nexo en ese tema tan delicado? Porque ella habla de depresión y de
el tema del suicidio? ¿Los impulsa, los motiva? Claro que sí, porque hay dos tipos de ansiedad, ansiedad y depresión, una que es una ansiedad normal, emocional, que es la que se trata con psicología, y es la otra que es la ansiedad fisiológica, que es la que se produce por la ansiedad y depresión fisiológica, que es la que se produce por un desbalance en la química del cerebro. Entonces hay que evaluar cuál de las dos es. Una se trata con psicología y la otra directamente con psiquiatría, pero hay un protocolo que es básico, que es cuando las personas tienen un tipo de ideación suicida, necesariamente el protocolo indica que se debe visitar de una vez urgencias, porque puede haber un desbalance químico en el cerebro, ese es el problema. Démosle seguridad a todos los oyentes y televidentes. Con un número celular, un contacto para que hablen con el doctor Samuel, señora Nelly, y sin filtros, con confianza, pueden hacerlo. ¿Tenemos alguna llamada? Bueno, mira, hay una llamada. Conectémosla acá, señora Nelly, tenga la bondad. Conectemos acá por el número 304-353-3465. Su contacto al aire clarito para que lo llame con confianza, le pregunte, no le dé miedo, doctor Samuel, porque hay que a tiempo uno acudir a esa situación. Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 318-312-2713. Hay una cosa a aclarar acá, ir al psicólogo no es porque tú tengas una patología grave, una patología severa, simplemente cosas que no entiendes y allí podemos resolver. Gloria Beltrán, Roca Carol, Gloria Saida Torres, Octavio Rico, gracias. Oyente en línea, ¿quién nos habla? Muy buenos días. Buenos días, mi estimado Nelson, habla con Jaime Celis de Lebrija. Don Jaime Celis Sota, un abrazo cordialísimo, vea nombre de medios también. ¿Cómo nos escuchan Lebrija, don Jaime? Perfecto, 100%, le estoy escuchando. Bueno, tenemos al doctor Samuel Cárdenas Torres. ¿Alguna pregunta de Lebrija para nuestro psicólogo el día de hoy? Con mucho gusto, sí, claro que sí. Le tengo un par de preguntitas así rapidito. A ver si es posible, mi estimado Nelson. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, buenos días a la audiencia de la emisora Bucarica, al señor director de Noticiero Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, Nelson Rodríguez Plata. Y a su distinguida señora Nelly Silva Ríos, el dúo dinámico de la radio en Santander. Gracias, Nelson, por darme la oportunidad. Con mucho gusto al doctor Samuel, que le quiero hacer una pregunta muy importante. Motivo por el cual escogió la carrera de la psicología y cuál ha sido su mayor y mejor experiencia para elegir esa profesión. Ok, qué pregunta, es una pregunta que no estaba dentro de lo que podíamos tratar como el tema de hoy, pero muy interesante, gracias por la pregunta. Tenía contacto con niños de colegios, producto de un trabajo que realizábamos con anticipación, y resulta que era ver a los niños cuando llegaban con sus papás, los niños con los problemas porque el papá no me quiere, mi mamá no me quiere, niños de 5 y 6 años en esta problemática, y yo dije, oiga, venga, esto lo podemos resolver de otra manera, aquí podemos ayudar. Y fue cuando empezamos y desarrollamos un programa para presentárselo a los psicólogos, y los psicólogos no lo entendieron. Cuando le pregunto a un profesor que hoy es psicólogo de una de las principales universidades de acá de Bucaramanga, le pregunto, ¿cómo se manejaría esto? Dice, le toca estudiar psicología para que lo entiendan. Y estudiamos psicología, y al estar en cuarto semestre de psicología dije, esto fue lo que yo había estudiado toda la vida. Y efectivamente hemos podido ayudar a muchos adolescentes, a muchas familias en este proceso. Ha sido muy interesante eso que hemos podido desarrollar allí. Digo que todos deberíamos estudiar psicología, no para desarrollarla como profesión, sino para entender cómo funciona el mundo, para entender cómo funcionamos unos y otros. Es supremamente interesante esto. Bueno, saquemos las notas que traemos don Jaime, otro invitado que tenemos a esta hora de la mañana. Tranquilo, tenemos a don Jaime, tenemos a Mariluz, tenemos a Marlon, y la gente conectada, vea, Zaida, mi hermano Euclides, la gente de Lebrija, de Río Negro, don Jorge Cobos, Gloria Beltrán. Adelante, don Jaime, porque son las personas con las que hemos dialogado en las últimas horas. Amigos, un abrazo cordial. Estamos en el barrio La Cumbre de Floridablanca. Don Jaime Afanador González es un maestro de construcción reconocido en el sector. Don Jaime, una pregunta para el psicólogo, el doctor Samuel Cárdenas. ¿Cuál sería? Mirando la cámara, por favor. La pregunta mía es, ¿por qué los niños hoy en día
son tan consentidos. ¿A qué se debe ese tema? Ok, bien interesante esa pregunta porque tiene que ver, primero miremos la persona que está haciendo la pregunta, es una persona de otra generación y resulta que ahora con el desarrollo de la psicología se ha desarrollado una tendencia que es la psicología para la crianza asertiva, que es cómo nosotros realmente debemos hablarle a los niños, cómo debemos manejarlos, pero aquí se vinculan dos situaciones. La primera es que los niños o los papás de los niños de ahora son papás que vinieron de sufrir agresiones, de sufrir situaciones en la crianza distorsionada, porque los papás, pues obviamente, los papás no hacen un curso para ser papás. Y resulta que se volvieron sobreprotectores y permisivos y no permitieron o no colocan algo que se llama ahora, y está en boga y es de desarrollo, los límites de crianza. No saben qué es eso. Tú le preguntas a un papá en día de hoy qué es un límite y no sabe qué es un límite de crianza. Un límite es cuando tú colocas una norma y la debe cumplir, pero sin agresión, simplemente explicándole al niño qué es lo que realmente debe hacer. La persona que pregunta acá dice, bueno, ¿por qué son tan consentidos? Porque los papás se volvieron muy permisivos. Y hay otro tema allí, y es que los papás no tienen tiempo hoy para educar a sus hijos por todas las situaciones que ellos manejan. El trabajo, las situaciones de familia, etcétera. Los niños están solos. ¿Quién educa a los niños? A veces se quedan solos, la abuela, etcétera, y entonces no hay una figura que realmente sea la que representa la autoridad, y es un problema bastante serio. Otro testimonio, don Cristian, tenga la bondad para que el doctor Samuel nos ayude a entender mejor. Mariluz Angarita, madre de familia, empresaria, empleada. Una pregunta para el doctor Samuel Cárdenas, psicólogo, en el noticiero del día de hoy. Bueno, yo quisiera preguntarle al psicólogo en la edad de la madurez cómo se debe manejar las etapas de nuestra vida, la depresión, la soledad, cómo debemos manejar ese tema. Ok, muy interesante también. Sí, señor. Muy interesante porque las personas cuando llegan a una edad madura consideran que ya dejan de ser útiles, incluso los ancianos piensan que, oiga, ya van a terminar mis días y entran en estados depresivos y entran en estados de soledad porque piensan que ya no son útiles y las mismas familias se lo dejan ver así. ¿Cómo se maneja eso? Entendiendo que la vida se vive un día a la vez, es hoy. Hay personas que tienen, de hecho era lo que comentaba ahora con don Nelson, hace un momento que atendí una paciente de 92 años y esa era su preocupación, ya me voy a morir. No te vas a morir porque tú tienes 92 años y si miras el obituario de hoy, hay personas de 30, 35, 40 que ya se nos fueron y usted todavía sigue acá. Entonces no piense en eso, sino viva su día a día y viva su vida como tiene que vivirla. Esa es como la principal recomendación. Lo otro, apóyese de una red de apoyo, valga la redundancia, su familia, sus amigas, sus amigos, que ahí están, ellos no se han ido, siempre van a estar ahí. Muy bien, avanzamos, más invitados a esta hora de la mañana. Estamos con la señora Elena Angarita Lizarazo, que es una mujer maravillosa, que tiene una gran pregunta para el doctor Samuel. Adelante. Yo digo es que a mi edad que tengo ya, siempre me da temor ser cada día más viejita, porque yo quiero que mis hijos progresen, los quiero ver progresar y quiero estar con ellos todavía, ¿no? Pero entonces yo siempre me da mucho temor de eso, digamos, pienso mucho en las cosas y me da afán con mis hijos que yo empiecen ya a bregar con uno, todo. Entonces uno quería saber, pero yo vivo tranquila y en paz, sí tengo tranquilidad, ayudándole a mis hijos en lo que se pueda, que es ayudarles acá en la casa para que ellos trabajen, porque somos mujeres solas. Elenita, ¿temor a enfermarse, a hacer una carga para ellos? Sí. ¿Recomendación? ¿Pedir una recomendación del doctor Samuel? Sí. ¿Que la oriente? Sí, que me diga algo. Tan linda. Okay, qué bella Elenita, oiga, qué bella la señora Elena. Vea, mire lo que presenta ella. Lo que presenta ella es su preocupación por sus hijos, ¿ya? Yo quiero que ellos estén bien. La edad que tiene la señora, que yo creo que tiene más de 70 años ya, y es una señora que todavía está preocupada por sus hijos. Hay un tema que se llama el síndrome de mamá gallina. Ese síndrome de mamá gallina es que quieren que sus hijos estén bien, que no les pase nada, y siguen estando allí y se olvidan de ellos. Y mire la preocupación que ella presenta, es que no quiero ser carga para ellos. No es carga cuando se han logrado promover valores en la familia que son realmente importantes, como el hecho de cuidar al anciano, cuidar el que ya nos dio tanto. Y mira que ella eso es fabuloso lo que ella dice. Sí, claro. Yo quiero seguirles dando.
Y nada, ahora ella tiene que pensar que ellos tienen que cuidar de ella, y lo más importante, que era lo que decía anteriormente, se vive un día a la vez, señora Elena. Entonces hoy es el día para hacer lo que a usted le gusta, lo que usted quiere hacer. Esa es mi principal recomendación, gócese la vida hoy. Bonito mensaje. Rebatamos con otro invitado a esta hora de la mañana. Marlon Angarita es ingeniero civil y estamos en otro sector de Floridablanca para que le haga una pregunta como joven profesional al doctor Samuel Cárdenas, psicólogo clínico, que lo tenemos el día de hoy. Bueno, mi pregunta sería teniendo en cuenta lo malo y lo bueno de las redes sociales en cuanto al tema de la exposición, ¿qué recomendaría un psicólogo para niños menores de 8 años, 10 años en cuanto al manejo de las redes sociales? ¿Qué temazo? Ok, súper importante, muy bueno. Por favor. La recomendación es que no tengan redes sociales. ¿Sabes? En Australia se prohibió no hace mucho, creo que hace 15 días más o menos, se prohibió que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales. Los niños no deben tener celular. ¿Por qué? Porque hay un tema, y es que los niños están terminando de desarrollar, los adultos, o las personas, perdón, desarrollamos la corteza prefrontal hasta los 25 años. Los niños están en pleno proceso de desarrollo cerebral, y resulta que todo lo que es la sinapsis, la parte neuronal, todo eso se ve distorsionado. ¿Por qué? Por lo que pasa con el celular. Hay estímulos y se genera dopamina, y esa dopamina genera que las personas quieran estar cada vez conectadas. Cuando están scrolleando, cuando están pasando cada uno de los mensajes, eso genera cierto tipo de placer y las personas siguen conectadas y eso no es al azar. Las redes sociales están diseñadas especialmente para eso. No son malas, porque mal haríamos en decir que las redes sociales son malas, pero deben tener un control, y más con los niños, porque ellos termina siendo como una adicción, se vuelven adictos a lo que están viendo allí. Eso en lo más sano, por decirlo de alguna manera, pero cuando ya están expuestos a contenidos de adultos o a contenidos que no son los adecuados para ellos, pues generan problemas muy severos, y al final ellos terminan desconectados. Si hay niños de 12, 14, 16 años que incluso estoy atendiendo en consulta con ideación suicida, porque se aíslan tanto que al final no se comunican con nadie. De hecho, tenemos en nuestras redes sociales un programa para eso, un programa donde le decimos a los papás cómo comunicarse con los niños, cómo comunicarse con los adolescentes. Es un problema bastante serio. No es porque los celulares sean malos, no es porque las redes sociales sean malas, es porque no hay un control adecuado de eso. Muy buenas aclaraciones. Entonces, vea, usted, padre de familia, oído que me está oyendo, llámelo, sin filtro, sin temor, con confianza. ¿A dónde, señora Nelly? Al 318-312-2713. 318-312-2713. Ese es el PBX vía WhatsApp. Sí, mire, antes de usted mismo, mire, una pregunta acá, léame, usted mismo está, ahí dice Roca Carol, ¿qué dice, por favor? Dice, doctor Samuel, buenos días. Teniendo en cuenta que el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia presenta un alto porcentaje, configurándose como un problema crítico, no solo por el aumento prolongado del consumo, sino por las consecuencias en la salud pública y en el ámbito social, ¿cómo considera usted que se puede plantear una solución en los primeros lugares de acción, como familias, comunas, acciones comunales, barrios, acciones comunales de barrios, sectores educativos, con el fin de mitigar el impacto del aumento del consumo de drogas, de estupefacientes o de sustancias psicoactivas en menores de edad? Es una pregunta que incluso se trabajó ahora en la nueva ley que salió para el manejo, la nueva ley de psicología, donde se establecieron algunas serie de normas para que los psicólogos, y esto con el Colegio Colombiano de Psicólogos, para que los psicólogos terminen siendo asesores de personas que tienen cierto tipo de liderazgo, por ejemplo, el liderazgo de las acciones comunales. Pero ¿qué es lo que hay que hacer allí? No se desconecte de sus hijos, porque la pregunta es ¿cómo se hace en la familia? No se desconecte con sus hijos, no le pida más de lo que su hijo da, ese nivel de exigencia extremo porque su hijo sea bueno. No, entienda que su hijo está en un proceso, entienda que su hijo está en un desarrollo de vida. El resultado no importa, siempre se va a dar en la medida que el proceso sea adecuado. Entonces, a veces los pelados se desconectan, lo digo así, los muchachos se desconectan. ¿Por qué? Porque en su casa no encuentran afinidad, en su casa no encuentran con quién hablar. ¿Y con quién hablan? Con el parche del barrio, con el parche que se arma en la cancha, y allá le dicen al pelado, oye, venga, ¿quiere salirse de eso? Tome, consuma esto. Y de ahí se perdió. No es porque sean drogadictos, que esa es como la estigmatización que se tiene, es porque algo les faltó. La adicción no es producto, nadie es drogadicto porque quiera ser drogadicto. Las personas terminan en la drogadicción es porque hay algo que les falta y no encontraron el lugar de apoyo donde lo podían encontrar, que podría ser su familia, sus amigos válidos realmente. Válido.
Roca Carol, mil bendiciones. Rápidamente, Faces, Silva Méndez, excelente programa. Ana Rico Carvajal, buen día, está muy, muy bueno ese programa. La señora Julia Guevara, Marilu Sangarita, felicitaciones. Qué programa, qué programa. Señora Nelly, la pausa porque vea. Las 9:29 aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Bueno, solo felicitaciones al programa. Yo sé su contacto ya para que la gente lo llame con confianza, doctor Samuel. Ok, sí. Lo primero que tienen que entender es que la psicología no es el coco. Ustedes pueden llamar, llámenos. Hay una voz amiga que los va a escuchar. 318-312-2713. Los problemas tienen solución y juntos podemos encontrarlo. Repítame el número, por favor. 318-312-2713. Bueno, nos vamos, señora Nelly, o nos quedamos. Y esta es la nueva sección de Psicología para la Vida aquí en el informativo Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. ¡Feliz día para todos! Bendecido día.